Quiero que sepas algo que los rabinos han guardado durante generaciones. Hay una señal en tu hogar que habla directamente de tu nivel de riqueza, y no es el saldo de tu cuenta bancaria, no es el carro que tienes ni la casa donde vives. Es una planta, una que probablemente tienes ahora mismo a pocos pasos de donde estás. Y cuando te cuente lo que la tradición judía dice sobre ella, vas a mirar la tuya con otros ojos para siempre. La lengua de suegra. Millones de personas la tienen. La ven todos los días. Le dan agua de vez en cuando, quizás la mueven de lugar, quizás se olvidan de ella por semanas. Y sin embargo, esa planta está hablando. Está transmitiendo un mensaje silencioso sobre el estado energético y espiritual de tu hogar. Y la mayoría de la gente nunca escucha ese mensaje porque nadie se los enseñó. Pero hoy eso cambia, porque lo que voy a revelarte no viene de una creencia nueva. No es una moda espiritual de redes sociales. Viene de miles de años de sabiduría acumulada en el Talmud, en las enseñanzas de los maestros hasídicos, en las tradiciones sefardíes que los judíos llevaron consigo desde España hasta América Latina, desde Turquía hasta Marruecos, desde Israel hasta México, Colombia y Argentina. Y todos ellos, en distintos idiomas y distintas épocas, hablaban de lo mismo, el hogar como espejo del alma, y las plantas como testigos silenciosos de esa verdad. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a entregarte absolutamente todo. El significado espiritual según la sabiduría judía, la conexión con los textos sagrados que nadie te había explicado así, las prácticas concretas para activar la energía de tu hogar y, lo más importante, cómo saber si tu lengua de suegra está gritando una advertencia o celebrando contigo una victoria. Esto puede tomar años de estudio descubrirlo solo. Hoy te lo doy en un solo video. Y antes de que empecemos, una cosa rápida. Si estás buscando ir más profundo en estas enseñanzas después de este video, tengo algo que preparé especialmente para ti. Se llama La Guía Secretos de la Prosperidad Judía, y en ella está todo lo que la tradición hebrea enseña sobre el dinero, el hogar y la abundancia que muy pocos conocen. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora sí, vamos. Empecemos con una pregunta que me hizo hace años un maestro en una sinagoga de Buenos Aires. Me dijo, dime cómo está el hogar de alguien y te diré cómo está su relación con la abundancia. No me habló de facturas, no me habló de bienes, me habló del hogar como organismo vivo. Y esa pregunta me persiguió durante meses hasta que empecé a entender lo que la Torá lleva diciéndonos desde el principio. En el libro de Bereshit, el Génesis, Dios no creó al ser humano y luego le dio un lugar donde vivir. Primero creó el jardín. Primero preparó el entorno, plantó los árboles, hizo fluir el agua, llenó el espacio de vida vegetal. Y solo entonces, cuando el entorno estaba vivo y ordenado, colocó al ser humano dentro. Esta secuencia no es casual. La tradición judía no cree en los detalles casuales del texto sagrado. Cada palabra, cada orden, cada elemento tiene una enseñanza. Y la enseñanza aquí es esta. El entorno vivo precede a la prosperidad humana. El jardín viene antes que el éxito. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas personas que conoces esperan que su vida mejore para entonces cuidar su hogar? Dicen, cuando tenga más dinero, ordeno la casa. Cuando me vaya mejor, pongo plantas. Cuando salga de las deudas, decoro. Y la tradición judía dice que eso es exactamente al revés. El orden, la vida, la energía del hogar son condición previa, no consecuencia de la prosperidad. Son la puerta, no el premio. Hay una mujer que me escribió hace unos meses. Se llama Carmen, tiene 54 años. Vive en Guadalajara, México. Me dijo, tengo una lengua de suegra desde hace 12 años. La tengo porque me la dieron en una mudanza. La puse en un rincón y ahí se quedó. Nunca la cuidé demasiado. Pero un día, revisando un video de este canal, empecé a entender lo que esa planta representaba según la tradición judía. Cambié su lugar, empecé a cuidarla con atención, le hablé, la traté como parte del hogar. Y 3 meses después,
esa planta floreció por primera vez en 12 años. Y ese mismo mes, un contrato que llevaba 2 años negociándose, finalmente se cerró. Carmen no me está diciendo que la planta le trajo dinero por magia. Carmen me está diciendo que cuando empezó a tratar su hogar como un ser vivo, que merecía atención y cuidado, algo en ella cambió. Y ese cambio interno se reflejó en sus decisiones, en su energía, en cómo se presentó ante sus clientes, en cómo habló de sus proyectos. La planta no fue la causa, la planta fue el espejo. Y eso es exactamente lo que los maestros jasídicos del siglo XVIII explicaban con el concepto hebreo de Shalom Bayit, que literalmente significa paz del hogar. El Shalom Bayit no es solo la ausencia de peleas entre la pareja. Es un concepto mucho más amplio y profundo que abarca el estado espiritual y energético de todo el espacio doméstico. Cuando hay Shalom Bayit real, dicen los sabios, la Shejinah, que es la presencia divina, la luz de Dios, habita en ese hogar. Y donde habita la Shejinah, la prosperidad fluye de manera natural, como el agua que sigue la pendiente. El Talmud, en el Tratado de Sotá, dice algo que me detuve a releer varias veces cuando lo encontré. Dice que quien vive en un hogar de armonía es como si viviera bajo la sombra del Todopoderoso. Esa sombra, en el lenguaje bíblico, no es oscuridad, es protección. Es como la sombra que da una palmera en el desierto, que es alivio, es vida, es refugio. Cuando tu hogar tiene esa armonía, estás protegido, no de los problemas. Nadie escapa a los problemas, sino de la energía que hace que los problemas sean permanentes. Y ahora viene la pregunta que quizás te estás haciendo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la lengua de suegra específicamente? La respuesta está en la botánica y en la tradición unidas, de una manera que cuando lo entiendas, no vas a poder verlo como coincidencia. La sansevieria, el nombre científico de la lengua de suegra, es una planta originaria de las regiones tropicales y subtropicales del oeste de África. Llegó a los hogares mediterráneos, y de ahí a los hogares sefardíes, siglos antes de que se convirtiera en la planta de interior más popular del mundo. Las comunidades judías que vivían en el norte de África, en el Mediterráneo, en España medieval, conocían bien esta planta. La llamaban con distintos nombres según el idioma judeo-español, el ladino, pero la reconocían por sus propiedades. Y había algo que los observadores de esa época notaban con asombro y con reverencia. Esta planta puede sobrevivir prácticamente en cualquier condición. Poca luz, poco agua, temperatura extrema. Sobrevive, resiste, permanece. Para una comunidad que había pasado siglos de exilio, de persecución, de vivir en tierras ajenas y a veces hostiles, esa planta no era solo decoración, era un símbolo viviente. Era la representación vegetal del Am Yisrael Chai, del pueblo de Israel que vive, que persiste, que florece incluso cuando todo indica que no debería poder hacerlo. Y así, en esas comunidades, colocar una lengua de suegra en el hogar era un acto intencional. Era decir, aquí también vive algo que resiste, aquí también hay fuerza que no se rinde. Era traer al hogar una energía de resiliencia, de permanencia, de bendición que no depende de las circunstancias externas. Pero hay algo más, algo que la tradición judía conectó con esta planta mucho antes de que la NASA lo estudiara científicamente. Los maestros hebreos siempre supieron que el aire del hogar no es neutral. En el Zohar, el libro central de la Kabbalah, se habla de las klipot, que son las cáscaras o cortezas espirituales, es decir, las energías negativas que se acumulan en los espacios donde hay tristeza, conflicto, resentimiento, palabras duras, pensamientos de carencia. Estas klipot no son fantasmas ni elementos sobrenaturales en el sentido literal. Son la forma en que la tradición describe lo que hoy llamaríamos un ambiente cargado, un espacio donde la energía es pesada, donde uno entra y siente que algo no está bien, aunque no pueda explicar exactamente qué. Y la tradición cabalística enseña que ciertas plantas tienen el poder de penetrar esas cáscaras, de absorber las klipot y transformarlas. No son instrumentos mágicos, son organismos vivos que responden al entorno
y que al hacerlo modifican el entorno. Y la sansevieria, por su naturaleza específica, por su metabolismo nocturno conocido como fotosíntesis CAM, donde libera oxígeno de noche mientras absorbe dióxido de carbono y otros compuestos, tiene un ciclo de purificación que los maestros ancestrales intuían sin poder nombrarlo con términos científicos. Lo que sí nombraban con precisión era el resultado. El hogar donde esta planta vive bien, donde está ubicada conscientemente y no solo arrojada en un rincón, tiene un aire diferente, una calidad de presencia diferente. Y esa diferencia, decían, es perceptible para la Shekinah. El hogar se vuelve un lugar donde la luz divina puede posarse. Ahora quiero llevarte a algo que me parece extraordinario. En el año 2018, un estudio publicado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, confirmó que la Sansevieria trifasciata reduce hasta en un 87% los niveles de benceno y formaldehído en espacios cerrados en un periodo de 24 horas. El 87% en un día. Eso no es decoración, eso es transformación activa del ambiente. Y cuando lees ese dato y luego vuelves al Zohar y a los maestros cabalísticos que hablaban de plantas que limpian el aire invisible del hogar, uno no puede evitar detenerse y pensar, ¿estaban describiendo lo mismo con lenguajes distintos? ¿Estaban los sabios medievales observando resultados que la ciencia moderna tardó siglos en medir? La respuesta, creo, es sí. Y esa convergencia es exactamente el tipo de validación que la tradición judía siempre buscó. El judaísmo no separa la espiritualidad de lo práctico. No dice, cree esto aunque no tenga sentido lógico. Dice, aquí está la enseñanza, aquí está la práctica, y cuando la apliques con intención, los resultados son verificables. Esa es la genialidad del pensamiento hebreo. No es fe ciega, es fe informada, fe que se testea en la realidad. Bien, pero lleguemos al corazón del asunto, porque hay algo que el título de este video afirma con una energía que quizás te sacudió cuando lo viste. Y quiero hablar de eso con toda la honestidad y la profundidad que merece. ¿Qué significa realmente que tu lengua de suegra nunca florezca? ¿Qué bloqueo de riqueza señala? Para responder eso, necesito primero que entiendas qué representa la floración de esta planta en la sabiduría judía. Y para eso tengo que llevarte a un principio fundamental del pensamiento hebreo, el concepto de peri, que en hebreo significa fruto, pero también resultado, consecuencia, manifestación. En la tradición judía, cada ser vivo tiene un peri propio, una expresión culminante de lo que ese ser fue creado para dar. El árbol tiene su fruto, la vid tiene su uva, y la planta del hogar tiene su flor. No cualquier flor decorativa plantada para producir colores en el jardín. La flor que aparece cuando la planta alcanzó su madurez plena en el entorno que habita. El rabino Menachem Mendel de Kotsk, uno de los grandes maestros hasídicos del siglo XIX, decía algo que sus discípulos repetían constantemente. Si un árbol plantado en tierra propia no da fruto, no culpes al árbol, examina la tierra. Esta frase, aparentemente simple, contiene una profundidad que tomó generaciones en comprenderse completamente. No culpes al árbol, examina la tierra. El entorno determina la manifestación. Cuando tu lengua de suegra pasa años en tu hogar sin florecer nunca, la tradición judía no dice que la planta está fallando. Dice que el entorno no está dando las condiciones necesarias para que esa manifestación ocurra. Y eso es la señal, no una maldición, no un castigo, una señal, como la fiebre que no es la enfermedad, sino el aviso de que hay algo que el cuerpo está combatiendo. ¿Qué condiciones falta? Ahí es donde la enseñanza se pone concreta y práctica. Y voy a darte 6 bloques que la tradición judía identifica como las 6 raíces del bloqueo energético en el hogar. 6 cosas que, cuando están ausentes o dañadas, crean lo que los cabalistas llaman un tzimtzum invertido, una contracción del flujo de abundancia. La primera raíz es la kabod habayit, que es el honor del hogar. Esto no significa tener una casa lujosa, significa tratar el espacio donde vives
con el mismo respeto que tratarías la casa de alguien importante. El Talmud en el Tratado de Shabbat dice, una persona debe siempre honrar a su hogar más de lo que honra a su cuerpo. ¿Por qué? Porque el hogar es el cuerpo colectivo de la familia. Es el contenedor de todo lo que se construye juntos. Y aquí hay un contraste muy poderoso que quiero que veas. La mayoría de las personas tratan su hogar como una consecuencia de sus ingresos. Si gano poco, vivo en caos. Si gano más, cuido más el espacio. La tradición judía enseña exactamente lo contrario. El cuidado del hogar es inversamente proporcional a los recursos disponibles, pero directamente proporcional a la intención. Las familias judías pobres que mantuvieron su cultura en el gueto polaco del siglo XVIII vivían en condiciones materiales deplorables, pero sus hogares tenían un orden interno, una intencionalidad, una presencia que sus vecinos de igual pobreza, pero diferente tradición, a veces no tenían. No era el dinero, era la filosofía del espacio. La segunda raíz es Emet Babayit, que es la verdad en el hogar. Este concepto es más incómodo que el primero, porque toca algo que muchos preferimos no mirar. La tradición judía enseña que en el hogar donde se habla con deshonestidad de manera habitual, donde hay palabras que no corresponden a la realidad, donde se finge bienestar cuando hay conflicto interno, donde se guarda silencio sobre verdades importantes, ese hogar acumula una energía que los cabalistas describen como Anán, que es neblina o nube. No oscuridad total, sino algo más sutil, falta de claridad. Y esa falta de claridad energética, dicen, afecta la capacidad del hogar de recibir la luz de la prosperidad. ¿Cuántas familias conoces que viven en una mentira colectiva sostenida por conveniencia? Donde nadie habla del problema verdadero, donde se sonríe para afuera mientras adentro hay un silencio tenso que todos sienten pero nadie nombra. Ese hogar, según la tradición, no puede florecer porque la raíz de la verdad está dañada. Y sin esa raíz, nada más puede crecer plenamente. Hubo un hombre en la comunidad judía de Bogotá, Colombia, cuya historia me contaron en un estudio de Torá hace algunos años. Se llamaba Don Aarón, un comerciante de telas, tenía un negocio mediano, una familia, una casa ordenada, pero durante años vivió ocultando una deuda enorme que había acumulado por decisiones que tomó sin consultar a su esposa. La deuda estaba ahí, invisible para la familia, pero presente en su manera de hablar, en su ansiedad, en cómo se comportaba en casa. Y ese silencio, esa carga oculta, creaba una tensión subterránea que todos en la familia sentían, aunque nadie supiera exactamente de dónde venía. Un rabino que visitaba esa comunidad le dijo algo que don Aarón recordó el resto de su vida. Mientras haya una verdad importante que no se nombre en tu hogar, habrá una puerta de bendición que tampoco podrá abrirse. No era un juicio, era una descripción del mecanismo. Cuando don Aarón finalmente habló con su esposa, cuando la verdad fue dicha y la carga fue compartida, algo cambió. No instantáneamente, no mágicamente, sino gradualmente, como cuando se levanta la neblina y empiezas a ver el camino. Su negocio se reestructuró, la deuda se pagó en 3 años, y en el proceso, la relación con su esposa alcanzó una profundidad que no habían tenido antes. El bloqueo no era externo. Nunca lo es. La tercera raíz es Simha Shel Mitzvah, que es la alegría del acto correcto. Hay un principio fundamental en el pensamiento hebreo que dice que la bendición no descansa sobre la tristeza. El Talmud lo afirma en múltiples lugares. La Shekhinah no mora sobre la tristeza, sino sobre la alegría de la práctica correcta. Y esto no es un llamado a fingir que todo está bien, es algo mucho más específico. Los maestros explican que hay 2 tipos de tristeza en el hogar. La primera es la tristeza que proviene de circunstancias difíciles, pero que se procesa, se enfrenta y no paraliza. Esa tristeza es parte de la vida y la tradición no la condena. La segunda es la tristeza que se instala, que se hace crónica, que se convierte en la atmósfera del hogar, donde los niños crecen en una casa donde la queja es el tono dominante, donde el pesimismo es el lenguaje familiar.
donde cada conversación en la mesa vuelve sobre lo que falta, lo que sale mal, lo que no llega. Ese hogar, dicen los sabios, tiene una contracción energética que bloquea el flujo natural de la abundancia. No porque Dios castigue la tristeza, sino porque la alegría es el canal por el cual la vida se expande. Es física espiritual. La expansión requiere apertura, y la tristeza crónica es por naturaleza contracción. Y aquí viene algo práctico que la tradición judía propone con especificidad notable. Los maestros hasídicos del siglo XVIII introdujeron el concepto de Simcha Shel Mitzvah como práctica diaria. Cada mañana, antes de comenzar el día, el hogar judío tradicional practicaba un momento de alegría intencionada. No alegría fingida, sino el acto consciente de recordar, nombrar y agradecer algo concreto que hay en el hogar, en la familia, en la vida, que merece reconocimiento. Una gratitud que empieza en lo pequeño y que abre el canal de percepción hacia todo lo que ya existe, pero que la mente habituada a la escasez no ve. El error más común es buscar la alegría cuando llegue la prosperidad. La enseñanza judía es que la alegría activa conscientemente abre el canal por donde entra la prosperidad. La cuarta raíz es Hachnasat Orshim, la hospitalidad del hogar. Esta enseñanza tiene en el judaísmo un peso que pocos estiman correctamente. El Talmud en Shabbat dice que la hospitalidad, el recibir al extraño en tu hogar, supera en mérito incluso a ciertas formas de estudio sagrado. No porque el estudio no importe, sino porque la hospitalidad encarna una verdad que el estudio puede enseñar, pero no puede reemplazar, que la abundancia se multiplica cuando circula y se estanca cuando se protege con miedo. Hay un pasaje del libro de Bereshit que los maestros analizan con atención especial. Es la escena donde Abraham, el patriarca, está sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y ve venir a 3 hombres. El texto dice que salió corriendo a su encuentro. No esperó a que llegaran. No les hizo señas desde lejos. Corrió hacia ellos. Y la tradición pregunta, ¿por qué corría? Era un hombre anciano. Estaba todavía recuperándose de una cirugía. ¿Por qué corría? La respuesta que dan los comentaristas es, porque sabía que cada huésped que entra a un hogar trae consigo la posibilidad de una bendición que no puede entrar sola. El hogar que está siempre cerrado, que solo recibe a los de siempre, que nunca abre su espacio a lo nuevo. Ese hogar, según la tradición, pierde gradualmente su capacidad de recibir bendiciones nuevas, porque el músculo espiritual de la recepción se atrofia cuando no se ejercita, y una planta como la lengua de suegra, colocada cerca de la entrada, era en la tradición sefardí un símbolo de ese hogar abierto. Un anuncio silencioso. Aquí vivimos personas que no le tienen miedo al movimiento, al encuentro, a lo que llega de afuera. La quinta raíz es Tikkun Hamidot, la corrección de los atributos internos, y esta es quizás la más difícil de las 6 porque toca la honestidad más profunda que podemos tener con nosotros mismos. La tradición judía enseña que el hogar exterior refleja el estado interior de quienes lo habitan, no de manera simplista ni determinista, sino en el sentido de que lo que cultivamos adentro finalmente aparece afuera. El Maharal de Praga, el gran pensador judío del siglo XVI, escribió algo que me parece de una modernidad asombrosa. El desorden del hogar no es el problema. El desorden del hogar es el síntoma del desorden del pensamiento que lo habita. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que cuando vemos en nuestro hogar un patrón que nos molesta, ya sea el desorden, el estancamiento, la falta de luz o de vida, la tradición judía no dice limpia la casa, dice mira adentro, porque lo que ves afuera es el mapa de lo que está pasando adentro. Y esto conecta directamente con la lengua de suegra que no florece. Si esta planta puede sobrevivir en las peores condiciones, pero decide dedicar sus recursos a florecer solo cuando el entorno alcanza cierto nivel de equilibrio y vitalidad, entonces una planta que no florece durante años nos está diciendo, el entorno donde estoy no ha llegado a ese nivel. Y ese entorno no es solo la temperatura o la luz, es la atmósfera completa del hogar,
que incluye lo que piensan y sienten y dicen y hacen las personas que lo habitan. Y sé que esto puede sonar incómodo. Puede sonar como si estuviera diciendo que si eres pobre o si tienes dificultades económicas, es porque algo está mal contigo. No, eso no es lo que la tradición judía enseña. Lo que enseña es que hay factores dentro de nuestro control que afectan el flujo de la prosperidad y que reconocerlos y trabajarlos es el primer paso hacia un cambio real. No promesas mágicas, trabajo real sobre raíces reales. Hay una historia que se cuenta en las comunidades sefardíes de Turquía sobre una familia que vivía en Esmirna a principios del siglo XX. El padre era un sastre modesto, la madre bordaba para una tienda local. Tenían 7 hijos y vivían en 2 habitaciones. Por sus recursos materiales, nadie hubiera apostado por su prosperidad. Pero en su hogar había algo que los vecinos notaban sin poder nombrarlo. Las palabras que se hablaban en esa casa eran palabras de posibilidad. Las discusiones que había, porque había, terminaban en resoluciones. Los problemas que llegaban y llegaban se procesaban en voz alta, en conjunto, sin enterrarlos. Y en ese hogar, en ese pequeño espacio de 2 habitaciones, en la ventana que daba al patio interior, había una lengua de suegra. Y según cuenta la historia familiar, esa planta floreció 3 veces en los 16 años que la familia vivió ahí. 3 veces. Y cada floración coincidió con un momento de expansión para la familia. El primero, cuando el padre logró asociarse con otro sastre y abrir su propio taller. El segundo, cuando el hijo mayor recibió una beca para estudiar en Estambul. El tercero, el año antes de que la familia tomara la decisión de emigrar a Argentina, donde construirían la siguiente etapa de su historia. ¿Causa y efecto? No en el sentido mecánico, sino en el sentido más profundo que la tradición judía propone. La planta y la familia estaban respondiendo al mismo estado energético del hogar. Cuando ese estado llegaba a su punto de expansión, ambos lo expresaban. La familia con sus decisiones, la planta con su flor. La sexta y última raíz que quiero darte hoy se llama bitajón, que se traduce aproximadamente como confianza plena o fe activa. Y es la más profunda de todas porque toca algo que muchos confunden constantemente. El bitajón no es esperar a que las cosas mejoren. No es resignación espiritual. No es decir, Dios proveerá mientras uno se queda quieto. El bitajón es la combinación de la acción humana plena con la certeza de que esa acción está sostenida por algo más grande que uno mismo. El rabino Betzalel de Brisk en el siglo XIX explicaba el bitajón con una metáfora que me parece perfecta para nuestro tema. El campesino que planta con bitajón no planta pensando, espero que llueva. Planta sabiendo que hizo todo lo que está en su mano hacer y confía en que el cielo hará lo que está en el cielo hacer. El que planta con miedo, planta mal. No porque el miedo sea un pecado, sino porque el miedo hace que el agricultor siembre de manera apresurada, sin cuidado, sin intención, y la tierra responde a la intención del que siembra. Cuando cuidamos nuestra lengua de suegra con bitajón, no la cuidamos esperando que florezca mañana, ni amenazándola si no florece. La cuidamos porque cuidar lo vivo que tenemos en casa es parte de la práctica de honrar el hogar. Y hacemos nuestra parte con atención, con constancia, con alegría incluso. Y luego confiamos en que si las condiciones son las correctas, el florecimiento llega. No por magia, por principio. Y ahora quiero darte algo concreto, porque toda esta sabiduría no vale nada si se queda en el nivel de la idea bonita. El judaísmo, como dije antes, es una tradición de práctica. El conocimiento sin acción, dicen los sabios, es como un árbol sin raíces. Parece en pie, pero la primera tormenta lo tumba. Así que aquí va el ritual de las 6 raíces, una práctica que puedes comenzar esta misma semana, inspirada en la tradición judía del cuidado del hogar como acto espiritual. El primer día, el día del Kavod Habayit, elige un espacio de tu hogar que hayas descuidado conscientemente. No necesitas hacerlo todo, solo un espacio. Puede ser el rincón donde está la lengua de suegra, puede ser la entrada de tu casa,
puede ser la mesa del comedor. Limpia ese espacio con intención, no como rutina, como acto consciente de honor. Mientras limpias, di en voz alta, aunque te sientas extraño haciéndolo: este hogar merece mi atención. Este hogar es sagrado. El Talmud enseña que las palabras tienen peso en el mundo espiritual. Lo que nombramos existe con mayor fuerza. El segundo día, el día de Emet Babayit, escribe en un papel una verdad que has evitado decir en tu hogar. No necesitas decirla hoy, solo escríbela. El acto de nombrarla por escrito es el primer paso para que deje de ser una carga oculta. En el pensamiento cabalístico, la escritura es un acto de creación. Escribir la verdad es comenzar el proceso de incorporarla a la realidad del hogar. El tercer día, el día de Simcha Shel Mitzvah, practica el Modeh Ani ampliado. El Modeh Ani es la oración de gratitud que los judíos practican al despertar cada mañana. Las primeras palabras del día, antes de hacer cualquier otra cosa, son palabras de gratitud. Hoy te propongo que lo adaptes así. Al despertar, antes de mirar el teléfono, antes de cualquier otra cosa, di 3 cosas concretas que existen en tu hogar que merecen gratitud. No conceptos abstractos, cosas concretas. Tengo una ventana que deja entrar la luz. Tengo una planta que purifica el aire. Tengo una mesa donde mi familia se sienta. Empieza en lo pequeño y deja que el reconocimiento se expanda. El cuarto día, el día de Hachnasat Orhim, haz un acto de apertura del hogar. Puede ser tan simple como invitar a alguien a un café. Puede ser llamar a alguien que no has llamado en mucho tiempo e invitarlo a visitarte. Puede ser, si vives solo, abrir la ventana de tu hogar en el momento que normalmente la tienes cerrada y dejar que el aire exterior entre. La apertura es la práctica. El gesto importa menos que la intención detrás de él. El quinto día, el día de Tikkun Hamidot, siéntate frente a tu lengua de suegra y obsérvala durante 5 minutos sin hacer nada más. Sé que esto suena extraño, pero hay una práctica judía llamada Hitbonenut, que es la contemplación profunda de lo que existe, como camino hacia el autoconocimiento. Mientras observas la planta, pregúntate, ¿qué refleja mi hogar sobre mi estado interno ahora mismo? No para juzgarte, para ver. El que ve con claridad puede elegir con libertad. Y el sexto día, el día del bitajón, cuida tu lengua de suegra con toda la atención práctica que hemos discutido. Dale la luz adecuada. Verifica si necesita agua. Revisa si su maceta es la correcta. Y al terminar ese cuidado, pronuncia interiormente una intención. He hecho mi parte. Confío en el proceso. No necesitas decirlo en hebreo. No necesitas pertenecer a ninguna tradición. La intención es universal. El bitajón es humano antes de ser judío. Si haces este ritual de 6 días con honestidad y con intención real, no te prometo que tu lengua de suegra florezca en una semana. Lo que sí te prometo, con la misma certeza con que lo sostiene la tradición judía, es que algo en ti y en tu hogar comenzará a moverse. Y ese movimiento es el inicio de todo. Y a propósito de movimiento, quiero contarte algo sobre el momento en que la lengua de suegra finalmente florece, porque la manera en que los sabios interpretan ese momento en el contexto del hogar es algo que me parece de una belleza extraordinaria y que cierra perfectamente todo lo que hemos estado explorando. Cuando la sansevieria florece, lo hace de noche. Sus pequeñas flores blancas o marfil se abren después del atardecer y desprenden un perfume dulce y delicado que llena el espacio durante las horas oscuras. No florece para ser vista con la luz del día, florece en la oscuridad. Los maestros hasídicos, cuando escuchan esto, sonríen, porque en la tradición judía hay un principio llamado Or HaShomer, la luz que guarda o la luz que protege, que describe la manera en que la bendición más profunda no siempre llega en los momentos de mayor visibilidad o éxito externo. A veces la luz más importante se enciende en los momentos oscuros, en los periodos de dificultad, en las noches del alma, cuando uno no puede ver todavía la salida. La lengua de suegra que florece de noche no es un accidente de la biología. Es para la tradición
una metáfora viva de cómo funciona la luz en el hogar. La floración ocurre cuando la planta ha acumulado suficiente energía interna para crear algo nuevo. Y ese proceso de acumulación ocurre en silencio, en la oscuridad, lejos de la mirada. El fruto visible de una preparación invisible. ¿Cuántas bendiciones en tu vida llegaron así? ¿Cuántas transformaciones empezaron en silencio, en periodos donde parecía que nada estaba pasando, y luego de repente emergieron como una flor que nadie esperaba? Hay una enseñanza del rabino Levi Itziak de Berdichev, uno de los maestros hasídicos más amados, que dice: la semilla no muere bajo la tierra, trabaja bajo la tierra, y cuando ha terminado su trabajo, aparece en el mundo con toda la fuerza que acumuló en la oscuridad. La semilla no muere, trabaja. Eso es lo que está haciendo tu lengua de suegra en los años en que no florece. No está fallando, está trabajando, está purificando el aire, está observando el entorno, está acumulando la energía necesaria para el momento en que el hogar y ella misma estén listos para ese acto extraordinario de creación. Y esa misma lógica aplica a tus proyectos, a tu trabajo, a tus sueños económicos. Lo que parece estancado quizás está en su periodo de acumulación. Lo que parece quieto quizás está trabajando bajo la superficie. La tradición judía no tiene paciencia por la resignación, pero tiene un profundo respeto por los procesos. No todo lo que tarda está fallando. A veces lo que tarda está madurando. Hay un dato que me parece fascinante y que conecta todo esto desde el ángulo científico. Los investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, uno de los centros de investigación más reconocidos del mundo, han documentado que las plantas bajo cierto nivel de estrés moderado y controlado no solo sobreviven, sino que activan mecanismos genéticos de resistencia que las hacen literalmente más fuertes que antes del estrés. La planta que atraviesa dificultad y la supera no queda igual que antes, queda más preparada para dar fruto. El equivalente humano de esto, la tradición judía lo llama Yesurin Shel Ahavá, que se traduce como sufrimientos de amor, o más exactamente, desafíos que fortalecen. No en el sentido masoquista de que el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino en el sentido de que los desafíos atravesados con intención y con fe activan en el ser humano recursos que el camino fácil nunca hubiera despertado. La planta que florece después de años de resistencia no es la misma planta que hubiera florecido el primer año en condiciones perfectas. La que florece después de la dificultad tiene una raíz más profunda, una presencia más consolidada, un florecimiento más significativo. Y la tradición dice que lo mismo ocurre con las familias, con los hogares, con las personas que atraviesan periodos difíciles sin perder las 6 raíces que hemos nombrado hoy. Ahora bien, hay algo sobre lo que quiero ser completamente honesto contigo, porque la sabiduría judía valora la honestidad intelectual tanto como cualquier otra virtud. Y es esto: no todas las plantas florecen, no en todos los hogares, no en todos los tiempos. Y la tradición no promete que si aplicas estas enseñanzas, tu planta va a florecer en 90 días. Eso sería magia. Y el judaísmo no es magia. Lo que el judaísmo sí afirma, con toda la fuerza de 3000 años de observación acumulada, es esto: el hogar que cultiva las 6 raíces, el kabod, la emet, la simja, la hachnasat orhim, el tikkun hamidot y el bitajón, ese hogar crea las condiciones óptimas, no solo para que una planta florezca, sino para que la prosperidad en todas sus formas encuentre el camino hacia él. Y si tu lengua de suegra en ese hogar finalmente florece, no será por suerte, será porque el entorno que creaste fue tan favorable, tan lleno de la energía correcta, que incluso una planta lo percibió y respondió con lo mejor que tenía para dar. La flor de la lengua de suegra dura apenas unos días. Es efímera, aparece en la oscuridad, perfuma el hogar y se va. Pero el maestro hasídico diría que esos días no miden el valor del florecimiento. El valor está en lo que se construyó para que ese florecimiento fuera posible.
En los años de cuidado, de honestidad, de alegría cultivada, de puertas abiertas, de verdades dichas, de confianza activa. Eso es lo que dura. Eso es lo que se transmite de generación en generación. Y hay algo que los más astutos entre vosotros ya habrán notado. Todo lo que hemos hablado hoy sobre el hogar y la planta es también exactamente la misma estructura que la tradición judía aplica al dinero, a los negocios, a la acumulación de riqueza en general. Las 6 raíces no son solo para el hogar. Son el esqueleto de lo que los maestros hebreos identificaron como el pensamiento y el comportamiento que diferencia a quien prospera de quien no prospera, independientemente de las circunstancias externas. Y si eso te interesa, si quieres ir más profundo en entender qué tiene de diferente el modo en que la tradición judía concibe la riqueza, la deuda, la inversión, la abundancia, quiero mencionarte algo que preparé específicamente para llevar estas enseñanzas más allá de un video. Se llama el ebook, El Código del Enriquecimiento Judío, las 15 estrategias secretas, y en él encontrarás cada una de estas enseñanzas desarrolladas en detalle, con las fuentes del Talmud y la Kabbalah, con historias reales de familias hispanas que las aplicaron, y con los ejercicios prácticos que puedes empezar hoy mismo. El enlace está en el primer comentario fijado del video. Échale un vistazo cuando termines de ver esto. Pero antes de terminar, quiero dejarte con algo que me parece la enseñanza más importante de todo lo que hemos visto hoy. Y es algo que escuché de un rabino en Ciudad de México que trabaja con familias en crisis financiera desde hace más de 30 años. Le pregunté, ¿cuál es la diferencia más profunda que has visto entre las familias que logran salir adelante y las que no lo logran, independientemente de su punto de partida económico? Me miró un momento y me dijo, las que salen adelante no esperan que las condiciones sean perfectas para empezar a vivir, como si las condiciones ya fueran perfectas. Aman su hogar cuando todavía no es lo que quieren que sea. Cuidan sus plantas cuando todavía no saben si van a florecer. Hablan con verdad cuando todavía duele hacerlo. Abren su puerta cuando todavía no tienen suficiente para dar. Y esa coherencia entre lo que aspiran y cómo viven cada día crea una energía que eventualmente transforma las condiciones externas. No por magia, por coherencia. No esperes que tu hogar sea perfecto para honrarlo. No esperes que tu economía mejore para practicar el bitajón. No esperes que todo esté bien para abrir la puerta y recibir lo que puede llegar. Empieza donde estás, con lo que tienes, con la intención que hoy puedas reunir. Y si tienes una lengua de suegra en casa, ya sabes lo que hacer. No la mires como decoración, mírala como lo que realmente es, un ser vivo que está respondiendo al entorno que tú creas. Cuídala con kabod, con emet, con simja, con hospitalidad, con trabajo interno y con bitajón. Y deja que el resto siga su proceso natural. Porque incluso la planta más resistente del mundo, la que sobrevive al abandono y al olvido, y a la oscuridad y al calor, esa planta también tiene un momento en que florece. Y cuando lo hace, no es al azar. Es porque algo, en algún lugar, finalmente estuvo listo. ¿Cómo lo estarás tú? Antes de que te vayas, cuéntame en los comentarios. ¿Tienes una lengua de suegra en tu hogar? ¿Ha florecido alguna vez? Y después de lo que escuchaste hoy, ¿qué raíz de las 6 sientes que necesitas trabajar primero? Escríbelo aquí abajo. No para mí, para ti. Porque el acto de nombrarlo es ya el primer paso de la práctica. Y si este video removió algo en ti, si sientes que hay más que aprender sobre la sabiduría judía aplicada a la prosperidad real de tu vida, recuerda, el enlace al ebook El Código del Enriquecimiento Judío y a la guía Secretos de la Prosperidad Judía están en el primer comentario fijado. Son el siguiente paso natural después de lo que aprendiste hoy. Materiales que puedes leer a tu ritmo, en tu casa, con tu planta al lado. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Porque el próximo video va a explorar algo que pocos han conectado. La relación entre la manera en que los judíos llaman al dinero en hebreo, la palabra exacta que usan, y por qué esa diferencia lingüística cambia profundamente la manera en que el cerebro trata la riqueza.
es uno de los secretos más simples y más poderosos que he encontrado en toda esta tradición. Que el Eterno bendiga tu hogar, que la luz entre por todas las ventanas y que cuando llegue el momento, tu lengua de suegra florezca como señal de todo lo que construiste en silencio, en la oscuridad, con paciencia y con fe. Hasta el próximo video.